Revelado. 8 alimentos congelados que pueden transformar tu salud a los 60. 4 peligrosos y 4 increíbles. Doña Carmen, con sus manos temblorosas, abre el viejo congelador. Un mundo helado lleno de recuerdos. En ese instante, tropieza con un recetario que su madre le dejó. Un tesoro escondido entre bolsas de verduras y filetes que ya no reconoce. La culpa comienza a apoderarse de ella. Piensa en sus nietos, corriendo y riendo, sin ella a su lado, y siente un nudo en el estómago. Nunca imaginó que, al acercarse a los 63 años, su salud empezara a fallar, convirtiendo sus días en una lucha constante entre lo que era y lo que podría ser. Nunca pensó que ese recetario llevaría consigo un dilema tan profundo. Al abrirlo, se encuentra con una lista de 8 alimentos congelados que evocan de inmediato los sabores de su infancia. Al mismo tiempo, cada uno de ellos contiene promesas y advertencias. Algunos, esos que nunca habría pensado tocar, son peligrosos y llenos de aditivos. Otros parecen ser la respuesta que tanto ha estado buscando. Ingredientes que podrían ayudarla a recuperar su energía, pero también la llenan de dudas. ¿Debería atreverme a experimentar con esto? ¿Dejará de ser la abuela que siempre fue? Mientras intenta investigar, sus pensamientos se arremolinan. Su hija menor, con una sonrisa despreocupada, le pregunta: ¿y ahora qué? ¿Vas a convertirnos en conejillos de indias? La broma no la hace reír. La incomodidad crece en su interior. La dinámica familiar siempre giró en torno a la cocina y la mesa, al aromas de guisos tradicionales, platos familiares que han definido su hogar. Ahora, al hablar de innovaciones en su dieta, siente que empieza a desmantelar un legado que ha construido con tanto amor. La presión se hace insoportable, la idea del rechazo la aterra. Doña Carmen se siente atrapada. Un lado de ella anhela el cambio, una transformación que pueda restablecer su salud, mientras que el otro anhela la aceptación de su familia, esos abrazos que solían compartir en torno a la tableta rebosante de comodidad. La tensión se eleva en su pecho. Cada año que pasa la hace más consciente de que el tiempo se escapa, pero la rabia comienza a surgir contra su propio cuerpo, que le dice que ya no puede más. Sin embargo, no puede dejar que su vulnerabilidad destruya la seguridad que su familia siempre ha sentido alrededor de su cocina. Las dudas la persiguen cada noche. ¿Vale la pena arriesgar la estabilidad de su hogar por un cambio tan drástico? ¿Qué pasará si su familia se siente perdida sin sus platos familiares? Su mente gira, ahogada por el miedo y la incertidumbre. La fecha de la gran cena se acerca, y con cada día que pasa, la presión aumenta. La idea de una cena de reconciliación la consume, pero también la paraliza. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día de la cena llega y la ansiedad la consume. Doña Carmen se planta frente a la estufa, el aroma de los platos invadiendo la casa, cada bocado un símbolo de la tradición que lucha por mantener. Sabe que deben cambiar, pero la resistencia en sus seres queridos no es sencilla de romper. Entonces, cuando todos están reunidos, observa sus rostros, esperanzados y escépticos al mismo tiempo, y le da miedo perderlos si les muestra su nueva visión. La pregunta de si sus seres queridos estarán dispuestos a acompañarla en este viaje, a abrazar lo nuevo, aún pende en el aire. Mientras apunta a la mesa repleta de colores vibrantes y saludables, una sensación amarga la invade. ¿Logrará cambiar sus corazones? ¿O perderá lo más querido al intentar salvar su salud? La cena comienza, pero la atmósfera está cargada de tensión. Doña Carmen, con la voz entrecortada, se siente como una actriz en una obra donde el guión lo ha escrito su propia inseguridad. Los platillos, aunque saludables y vibrantes, son testigos silenciosos de su dilema. La mirada de sus familiares se pasea de uno a otro con escepticismo. Su hija mayor,
Lucía rompe el silencio. Mamá, esto es diferente. La pregunta no es solo sobre la comida, es una invitación a un diálogo que podría cambiarlo todo. A medida que avanza la cena, las reacciones se tornan una mezcla de curiosidad y resistencia. El primer bocado en la boca de su hijo, Miguel, provoca una chispa en su rostro. ¿Es sorpresa o desagrado? Carmen observa cada una de sus expresiones, cada fruncido de ceño, cada leve sonrisa, y se pregunta si alguna vez comprenderán el sacrificio que implica este cambio. Su mente está en fricciones. Un lado le grita que acepte el rechazo y siga con lo que siempre ha hecho. El otro le susurra que es hora de impulsar una transformación. Comienza a hablar sobre lo que ha aprendido en sus investigaciones, compartiendo datos sobre la salud de los alimentos que ha elegido. La fatiga, la energía, la vitalidad, cada concepto la emociona, pero su voz tiembla. Aunque no todos son bienvenidos en la mesa, hay alternativas, familias, hay formas de hacer nuestro menú más equilibrado. Su voz se ahoga en un mar de dudas. Sería el momento de abrir su corazón y compartir su vulnerabilidad. Es entonces cuando se da cuenta de que no solo está sirviendo comida nueva, está entregando una parte de sí misma, su deseo de cuidar y de no rendirse. La cena se convierte en una conversación inesperada sobre la salud familiar, el miedo a perder lo que son y el anhelo de recuperar lo que han estado dejando ir. Doña Carmen siente que ha dado el primer paso para salir de la sombra de su propio temor. Las palabras fluyen, cada miembro de la familia expone sus miedos y esperanzas. Se siente fortalecida al escuchar sus preocupaciones, porque detrás de cada comentario hay amor y deseo de unidad. Esto no es solo una cena, es una oportunidad para volver a conectar, algo que había creído que el tiempo le había robado. A medida que la cena avanza, las miradas se suavizan, la resistencia se va disipando lentamente, y Carmen siente cómo esa rabia que antes la consumía se convierte en determinación. Sin embargo, no todo es perfecto. Una sombra de duda aún pesa sobre sus hombros. La visión ambiciosa que ha empezado a construir podría tambalear si en cualquier momento su familia decide que no están listos para este nuevo camino. Justo cuando siente que la conversación va hacia un terreno positivo, su hermana, Rosa, plantea una pregunta provocadora. Pero, ¿realmente crees que esto funcionará, Carmen? Esa simple pregunta se siente como un golpe, una herida que reabre las inseguridades que había comenzado a calmar. ¿Es posible que en su búsqueda de un nuevo estilo de vida pueda perder algo aún más valioso, la aceptación incondicional de su familia? Con la preocupación dibujándose en su rostro, doña Carmen toma un profundo respiro. Es consciente de que esta no es una mera elección alimentaria, es el reflejo de su viaje personal y del amor que siente por su familia. Debe confrontar no solo sus miedos, sino también el camino que ha elegido seguir. Con la resolución empezando a florecer en su pecho, se da cuenta de que todo lo que teme lo puede transformar en la fuerza necesaria para avanzar. El silencio tras la pregunta se alarga y siente que es el momento de desatar una verdad que ha guardado demasiado tiempo. Lo que no sé es si puedo hacerlo sola, revela, y en esas palabras una chispa de determinación se enciende. ¿Logrará construir un camino donde la salud y la tradición coexistan en armonía? ¿Podrá su familia ser parte de esta transformación? La tensión crece y lo que está a punto de descubrir podría marcar un cambio irreversible en sus vidas. Doña Carmen siente cómo el peso de sus palabras resuena en el aire, una declaración vacía que no se siente suficiente. Al mirar a su alrededor, percibe los rostros de su familia, un laberinto de emociones. La incertidumbre dibujada en sus ojos es un espejo de las dudas que también la atormentan. ¿Cómo les convencería de que este viaje hacia un estilo de vida más saludable no significaba renunciar a su esencia familiar? En ese momento de vulnerabilidad, una parte de ella se aferra a la desesperanza, mientras otra comienza a explorar la posibilidad de la autoafirmación. Sabe que debe superar esta etapa, pero la pregunta crucial persiste. ¿Estará su familia dispuesta a seguirla? La incógnita la empuja a encontrar esos rocíos de confianza que habían comenzado a brotar en su interior. Con un hilo de voz más firme, Carmen decide darle un giro a la conversación. Quizá no debamos pensar en lo que se pierde, sino en lo que podemos ganar. La salud no es solo un cambio de dieta, es un nuevo comienzo. Mientras habla, se da cuenta de que su transformación personal no puede depender de la aprobación externa, sino que debe ser un acto de amor propio. La madre que proyecta debe ser la armonía entre sus deseos y sus miedos.
Sobre la mesa, uno de los platillos saludables, un colorido salteado de verduras, se convierte en símbolo de su intención. Cada ingrediente que elegí no solo es bueno para nosotros, sino también para el futuro que quiero construir juntos. Se trata de que cada bocado sea un paso hacia adelante, no un recordatorio de lo que éramos. Las palabras, más que una defensa, se sienten como un puente hacia una nueva narrativa. Sin embargo, no todos los miembros de la familia parecen convencidos. Miguel, el más escéptico, frunce sus labios. «Pero mamá, ¿realmente crees que una comida diferente va a cambiar algo? Creamos memorias en torno a platillos que nos han unido». La observación de su hijo le cala hondo. Ciertamente, muchos recuerdos se asocian a esas cenas que han compartido a lo largo de los años. Sin embargo, algo en su mente se agita. Es posible que haya un camino que contemple la adaptación sin perder la esencia. «Lo entiendo, Miguel», responde. «Pero adaptarnos también puede ser lo que nos permita crear nuevas memorias juntos». Carmen siente que las palabras que van fluyendo son cada vez más un reflejo de su verdadero deseo: ser comprendida, pero sobre todo, ser valiente en su propia verdad. El fuego de su determinación se aviva, su voz se hace más clara. «Me gustaría que todos me acompañaran en esto. Quiero que exploremos, juntos, la posibilidad de un futuro más saludable y lleno de energía». La mesa, que antes había sido un campo de batalla emocional, empieza a transformarse en un espacio de diálogo. Carmen nota cómo el ambiente cambia con un sutil aire de apertura. La pregunta de su hermana, aunque hiriente, también sirvió como un catalizador, un empujón hacia una verdad que había estado evitando. El éxito de este viaje no depende solo de ella, sino de todos. ¿Y si cada uno de ellos compartiera sus temores y expectativas? No sería solo la lucha de Carmen, sería el desafío familiar. Mientras la cena avanza y las reacciones parecen ir decantándose, siente que la inquietud que la invadía pierde fuerza. Sin embargo, en ese momento de introspección, una inquietante revelación la asalta. Su éxito podría estar íntimamente ligado a cómo aborden juntos esta nueva etapa. El retroceso podría ser inevitable si no se encuentran dispuestos a darse apoyo mutuamente. Al batirse emocionalmente entre la esperanza y la duda, un nuevo desafío se presenta en su mente. Debe crear un plan claro que involucre a cada uno, una hoja de ruta que atraiga tanto los corazones como las mentes de su familia hacia el cambio. Franz, su amigo del grupo de salud al que se había unido recientemente, había comentado algo sobre la importancia de la comunicación efectiva en la transformación. ¿Podría incorporar elementos que les permitan sentir que están en control de este viaje? Mientras surge esta idea, se siente impulsada a actuar. Quizás deberíamos crear una noche de cocina familiar cada semana, donde todos seamos parte del proceso, donde lo que preparamos sea una oportunidad de conexión, propone. Una chispa de expectativa se infiltra por su pecho, solidificándose en certezas. Carmen se da cuenta de que quizás esta propuesta podría fortalecer sus lazos, pero en el fondo sabe que eso requiere de humildad, pero también de valentía. La incertidumbre del futuro pende sobre ella, pero se da cuenta de que si da el primer paso, el siguiente vendrá con más claridad. Mientras su familia intercambia miradas, parece que un nuevo capítulo se está escribiendo, y con él la posibilidad real de cambio. ¿La verán como la guía, como la líder que necesita su familia? Se forma una conexión entre la esperanza y el miedo, y esa línea delgada se vuelve esencial en su viaje colectivo. Y así, mientras la noche avanza, la incertidumbre empieza a convertirse en una promesa de unión y fortaleza. ¿Podrán realmente superar el miedo y construir un legado de salud juntos? La semana siguiente, la primera noche de cocina familiar llegó con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Carmen se levantó temprano, con la determinación escribiendo cada gesto que realizaba. El día anterior había sido un torbellino de planeación. La compra de ingredientes frescos, la búsqueda de recetas accesibles y la organización de los utensilios en la cocina. Mientras involucraba a sus hijos en el proceso, se dio cuenta de que esta experiencia no solo se trataba de cocinar. Era un ejercicio de confianza, un acto donde cada uno podría expresar sus opiniones y deseos. Ella sabía que esto podría ser una vulnerabilidad, que la llevaría a un lugar nuevo,
o la expondría a la resistencia familiar. «Miguel, ¿puedes ayudarte con las verduras?», preguntó con voz firme pero cálida, intentando transmitir su sinceridad. A medida que él comenzaba a cortar, la atmósfera se tornó más relajada. Las risas retumbaban entre los olores de cebolla y ajo salteándose. Sin embargo, su mente no podía evitar preguntarse si eso sería suficiente para superar la resistencia que aún flotaba en el aire. La imagen mental de los platillos tradicionales que había cocinado durante años la asaltaba, haciéndola vacilar en su convicción. «¿Y si hacemos la salsa que usualmente llevamos a la mesa?», sugirió su hija menor con una voz esperanzadora. Carmen se sintió golpeada por un torrente de recuerdos. Esa salsa había sido un símbolo de unión en cada celebración. Sin embargo, la idea de incluir ingredientes más saludables no era una traición a esos momentos, sino una adaptación que podría enriquecer esos recuerdos. «Podemos hacerla diferente esta vez», respondió. «Podemos usar yogur en vez de crema. Será igual de deliciosa y más nutritiva». Había encontrado una forma de honrar el pasado sin claudicar en su nueva propuesta. Mientras se movía en la cocina, Carmen se sintió más segura, pero un pensamiento la asedió, como un eco que no se dispersaba. ¿Estaba realmente avanzando o solo creando una fachada para su familia? La verdadera transformación requería no solo un cambio de ingredientes, sino un cambio en la forma de pensar de cada uno de ellos. Cuando presentaron el primer plato, un salteado vibrantemente colorido, notó que la mesa había cambiado. Había menos tensión que antes, las miradas se cruzaban con curiosidad y expectativa. Se sentó a su alrededor, tomando aliento como si estuviera a punto de dirigir un importante discurso. Lo que necesitaba decir en ese momento era fundamental no solo para su futuro, sino para la cohesión familiar. «Estoy aquí no solo para transformar nuestra forma de comer, sino para que hagamos esto juntos», empezó, sintiendo cómo las palabras se alineaban con su propósito interior. «Dejemos que cada bocado que tomemos nos acerque un poco más, que nos conecte de maneras que quizás no hemos considerado. Quiero que nuestras historias se enreden en cada receta nueva». Algunos rostros asintieron, otros parecieron más escépticos, pero en ese clima surgió una fuerte pregunta de Miguel que resonó con el resto. «¿Y si probamos hacerlo como un equipo? Cada semana alguien diferente se encargará de escoger los platos». Carmen sintió un súbito destello de esperanza. La cocina familiar no era solo una actividad, era una posibilidad constante de cambio, una plataforma para explorar el crecimiento conjunto. Con cada sugerencia, la resistencia empezaba a dar espacio a un tejido nuevo de colaboración. La noche cerró con más conversaciones, risas y el sabor vibrante de un futuro prometedor. Con su corazón latiendo en un ritmo más tranquilo, Carmen comprendió que había generado un espacio donde su familia podía ser parte activa de su propio viaje hacia la salud. Sin embargo, mientras lavaba los platos, una incomodidad ocupó su mente. Aunque el primer paso había sido prometedor, la pregunta de cuán dispuestos estaban realmente a seguir su liderazgo persiste. ¿Cuánto tiempo pasaría hasta que los viejos hábitos comenzaran a llamar a sus puertas nuevamente? Cuando la cena termina y todos se retiran, un nuevo desafío acecha su mente. Ya no se trataba solo de platos y recetas, su rol de guía se tornaba más complejo. Estaba preparada para enfrentar las antiguas costumbres y resistencias que inevitablemente surgirían en el futuro. Esa última reflexión quedó latente en su interior, como un recordatorio de que cada transformación conlleva su desgaste. Así, con un barrio de crujir y calidez, Carmen se sentó en la sala, revisitando sus deseos e imaginando cómo podría transformar este esfuerzo en un movimiento familiar. La pregunta que aún flotaba en el aire, la gran interrogante de su viaje, era: ¿podría crear un modelo de unidad que resistiera la presión de la rutina? Mientras el eco de las risas se desvanecía, un renovado sentido de propósito la instó a preparar un próximo paso crucial. Era su momento de iniciar un diálogo abierto sobre los retos que todos ya anticipaban. Aquel iba a ser el verdadero test del camino hacia el cambio. Carmen se despertó con la luz del nuevo día colándose por la ventana, su mente aún resonando con las palabras no dichas de la noche anterior. Era un momento de vulnerabilidad y fortaleza a la vez. Sabía que había abierto una puerta a nuevas posibilidades, pero el temor a lo desconocido se enredaba en su pecho. No se trataba solo de cocinar, era un viaje hacia la transformación personal, y el primer paso estaba marcado por su voluntad de liderar.
Mientras preparaba el desayuno, comenzaba a elaborar un plan para el diálogo que tendría con su familia. Quería ser sincera, abordar las inquietudes que ella misma sentía y las que sabía que sus hijos podían estar ocultando. La idea de negociar no la intimidaba, por el contrario, despertaba un deseo de compartir su visión con claridad. Reconocía que cada miembro de la familia tenía sus propias costumbres, sus preferencias bien arraigadas, que podían convertirse en obstáculos. Hoy hablaré con ellos de cómo me siento, pensó, mientras batía los huevos. La cocina, ese espacio donde había experimentado su primer fracaso como chef aficionada, se convertiría en el escenario de una conversación que cambiaría las dinámicas familiares. Cuando los hijos aparecieron, con el cabello desordenado y aún un poco somnolientos, Carmen sintió una mezcla de ternura y ansiedad. Había decidido que esta no sería solo una charla sobre alimentos, sino una oportunidad para profundizar en la relación que los unía. En lugar de comenzar con recetas o nutrientes, optó por abrir la conversación con una pregunta que la había estado atormentando. ¿Qué piensan de este cambio que estamos haciendo? ¿Cómo se sienten realmente al respecto? Los ojos de Miguel se abrieron al escucharla. La franqueza de su pregunta marcó el tono de la discusión. «Es raro, mamá», admitió él. «Siempre hemos comido lo mismo. A veces me da miedo que lo nuevo no esté tan bueno». Carmen se sintió identificada. Había sentido la misma inquietud al cambiar la forma en que se alimentaban, temiendo que los nuevos platos no tuvieran ese mismo sabor familiar, pero sabía que el crecimiento requería una disposición a enfrentar este tipo de temores. «Lo entiendo, Miguel. A veces yo también tengo miedo, pero si no intentamos, nunca sabremos lo que podemos descubrir juntos», respondió, poniendo su corazón en cada palabra. A medida que avanzaba la conversación, sus hijos comenzaron a abrirse, compartiendo sus propias dudas y esperanzas. La cocina, la verdadera protagonista de la noche anterior, se transformó en un espacio de diálogo que trajo claridad. Carmen se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo la resistencia a los nuevos platillos, sino el arraigo emocional a lo que habían considerado su normalidad. Durante la charla, Miguel sugirió algo que la sorprendió y llenó de optimismo. ¿Y si hacemos una competencia de cocina familiar un día a la semana? Cada vez uno de nosotros escoge ingredientes y receta, y luego votaremos por el plato favorito. La propuesta resonó dentro de Carmen como un canto de sirena. Era justo lo que necesitaba. Un compromiso, un enfoque lúdico que podría mantener al grupo entusiasmado y en movimiento. Sin embargo, el eco de las palabras de Miguel también la hizo reflexionar sobre su papel de facilitadora. Era vital encontrar un equilibrio entre guiar y permitir que sus hijos exploraran su autonomía en la cocina. ¿Qué pasaría si sus elecciones no eran acertadas? La incertidumbre la acompañaba, pero se estaba volviendo más fuerte en su convicción. Días después, mientras escribía nuevas recetas y planeaba la primera competencia, Carmen sintió que la tensión que había marcado su vida anterior se iba desvaneciendo. Estaba despojándose de la idea de que tenía que hacer todo perfecta y controladamente. Este viaje se trataba de cambios, sí, pero también de diversión y aprendizaje compartido. Aún así, en un rincón oscuro de su mente, la pregunta persistía. ¿Estaba realmente preparada para el conflicto que podrían surgir cuando las expectativas no se cumplieran? Esta vez, Carmen no pudo evitar reprimir un suspiro. Sabía que el desgaste emocional siguiera, pero su determinación había crecido de una manera inesperada. Había una nueva carga que soportar, no solo la de ser la líder de este cambio, sino la de permitir que sus hijos también se equivocaran, tanto en la cocina como en la vida. Mientras el primer día de competencia se acercaba, una sensación de ansiosa anticipación la invadió. Estaba empezando a comprender que el cambio no se trataba de una sola revelación, era un proceso, un camino que requeriría tanto de su valentía como de su vulnerabilidad. Al terminar su lista de precios y recetas, sintió el desafío inminente. Esta vez no solo cocinamos, sino que creamos una nueva historia familiar, pensó, pero sabía que la pregunta que acechaba en la profundidad de su ser no podía ser ignorada. Cuando todos fallaran en seguir el camino que ella había empezado, podría mantener la fe en su propia transformación y en la de su familia. El momento de la competencia se vislumbraba como un precipicio emocionante y aterrador, listo para revelarle no solo quiénes eran como chefs, sino quiénes eran como familia. Sin embargo, el verdadero desafío, y el más profundo, aún estaba por venir.
Carmen se despertó con la ilusión palpable de un nuevo comienzo. Era el día de la primera competencia de cocina familiar, y su corazón danzaba entre la emoción y la ansiedad. La cocina, su refugio, y a veces su prisión, la esperaba con los brazos abiertos, pero con un desafío inminente. Enfrentaría no solo la técnica culinaria, sino los lazos emocionales frágiles que se habían tejido en su hogar. El sol brillaba a través de la ventana, iluminando los utensilios que había pulido con esmero la noche anterior. Mientras preparaba los ingredientes, su mente no dejaba de reflexionar. Las dudas de sus hijos aún resonaban en su cabeza. ¿Qué tal si el cambio no es lo que esperan? ¿Qué tal si llegan a cocinar algo que a nadie le gusta? Cada miedo latente parecía crecer a medida que la hora del encuentro se acercaba. Cuando Miguel y Laura entraron a la cocina, Carmen sintió que la tensión se hacía casi palpable. Había un ligero nerviosismo en la atmósfera, una energía eléctrica que podía conducir tanto a la creatividad como a la frustración. ¿Están listos para crear algo increíble?, inquirió, tratando de encender la chispa de entusiasmo. Las miradas vacilantes de sus hijos le dieron a entender que, aunque la idea de la competencia sí les intrigaba, los temores de fallar podían opacar cualquier iniciativa. Con los ingredientes dispuestos sobre la mesa, Miguel tomó la delantera. Su elección fue una receta que siempre había gustado: tacos de pollo. Sin embargo, al principio, lo que parecía ser sencillo se convirtió rápidamente en un caos. La salsa picante estalló en el aire, el pollo se cocinó de manera desigual y las carcajadas de Laura resonaban junto con las quejas de Miguel. Carmen observaba cómo, tras las risas, se precipitarían los choques y la frustración de esperar que todo sucediera perfectamente. «Es solo una receta», pensó Carmen, sintiendo la presión de controlar la situación mezclarse con la libertad que le había prometido a sus hijos. Pero cuando las voces comenzaron a elevarse, viéndose atrapados entre el miedo al error y la competencia, el conflicto emergió con fuerza. «¿Les gustaría que yo hiciera el pollo? Quizás podría ayudarles a hacerlo más rápido», ofreció, buscando apaciguar la tensión. Pero algo cambió en Miguel. «No, mamá, quiero hacerlo yo. Esto es parte de la competencia», gritó, al mismo tiempo que empezó a cortar los ingredientes de manera apresurada, ignorando la técnica adecuada. En ese momento, Carmen se dio cuenta de que no podía salvarlos de su propia experiencia. El proceso de aprender a través de la equivocación era fundamental. Una parte de ella deseaba lanzarse a corregir a su hijo, mientras que otra parte se sentía aliviada de poder soltar el control. «Está bien, Miguel. Confía en ti mismo». Recuerda, los errores también son parte del aprendizaje. En sus propias palabras, sentía eco de su lucha interna. Aprender a soltar era un proceso que ella misma debía abrazar. Al final del caos, los tacos resultaron, a su manera, sorprendentes. Cada bocado contenía no solo los sabores de los ingredientes, sino las risas, las frustraciones y lecciones que habían compartido. Carmen se dio cuenta de que la verdadera victoria no estaba en el gusto, sino en el tiempo compartido, en la valentía de enfrentar los errores y el crecimiento que cada uno de ellos había experimentado. Pero cuando miró a la cara de sus hijos, una nueva oleada de preguntas la invadió. ¿Serían capaces de enfrentar los errores también en otras áreas de su vida? ¿Cómo se manejarían si enfrentaban disconformidades en su aprendizaje más allá de la cocina? La ansiedad por lo que vendría la acompañaba, y mientras se desataba la conversación sobre lo que harían la próxima vez, el eco de su inseguridad aumentaba. La competencia había sido solo el comienzo. Con cada nuevo día, la promesa de transformación podía convertirse tanto en fortaleza como en inestabilidad. Y aunque se sentía orgullosa de los pasos que había dado, reconocía que el camino apenas se iniciaba. La pregunta persiste aún en su mente: ¿dónde conducirá este viaje de autodescubrimiento? ¿Y qué otros obstáculos deberán enfrentar como familia en el camino hacia el crecimiento? La sensación de incertidumbre crecía, y mientras la conversación se llenaba de ideas y risas, una nueva sombra merodeaba en su mente. Si no podían manejar esto juntos, ¿cómo enfrentarían los desafíos más grandes que seguramente llegarían en el futuro? La mañana siguiente, Carmen despertó envuelta en un torbellino de emociones. La experiencia de la noche anterior había dejado huellas profundas en su corazón. Ya no era solo una madre que intentaba enseñar a sus hijos, sino que también se había abierto a una lección de vida propia.
Había algo en ese despliegue de caos culinario que le llevó a una reflexión más amplia sobre su papel en la familia y su autenticidad como persona. Mientras preparaba un café humeante, su mente divagaba sobre los momentos cruciales de la competencia. La determinación de Miguel por enfrentarse a los retos, la risa liberadora de Laura y, sobre todo, la lucha interna que había sentido entre controlar la situación y dar espacio a sus hijos para crecer. En aquella cocina desordenada, Carmen no solo había observado a sus hijos experimentar con la cocina, sino que, en esencia, había visto reflejado su propio camino de crecimiento. Decidió que era hora de abordar sus propios temores más allá de la cocina. Carmen todavía se sentía atrapada en la rutina que había establecido con los años. Los dilemas sobre su vida profesional comenzaban a brotar con insidia. Siempre había tenido la pasión por la repostería, añorando las tardes pasadas en la cocina de su abuela, pero había dejado sus sueños de un lado. ¿Por qué no retomo eso? ¿Por qué no me doy otra oportunidad? Pensó mientras la fragancia del café llenaba la habitación. A lo largo de la mañana, Carmen hizo una lista de pequeños pasos que podría seguir para reconectar con su pasión por la repostería. Pensó en los sabores que la habían inspirado, las texturas que la habían deslumbrado y los colores que la habían hecho sentir viva. Noor, su antigua amiga y experta pastelera, siempre había sido su fuente de inspiración. Contactarla había cruzado su mente repetidamente, un eco cada vez más insistente que le decía que la conexión con su pasado era un paso necesario para su futuro. Sin embargo, no podía evitar la influencia de las dudas. ¿Y si no soy lo suficientemente buena? ¿Y si la competencia de la cocina se vuelve un simple sueño? En cada línea de su lista, el miedo acechaba como un fantasma. Pero aquel día había sido un punto de inflexión. No podía rendirse antes de haber realmente comenzado. Recordó las enseñanzas de la noche anterior, donde los errores se convirtieron en valiosos momentos de aprendizaje. La decisión de actualizar su currículum y aplicar para un curso de repostería apareció como un destello de posible futuro en su mente. Era un riesgo, sí, pero uno que necesitaba tomar. Las voces de sus hijos resonaron en su conciencia. Confía en ti misma. Se sentía impulsada, como si una nueva versión de sí misma comenzara a surgir en ese caos anterior. El miedo se transformó en un catalizador que la empujaba hacia adelante. Esa tarde, tras una intensa lluvia que refrescó el ambiente, Carmen decidió hacer algo audaz. Fue a buscar a Noor. Cuando la vio, una combinación de nostalgia y valentía inundó su ser. Conversaron, riendo, compartiendo recuerdos e ideas. Noor le habló sobre juntas de pastelería y la posibilidad de dar clases, sugiriendo que las redes sociales podían ser un gran escaparate para su trabajo, una forma de construir su propia presencia sin depender de nadie más. Carmen se sintió animada, pero la llamada de la incertidumbre seguía latente. La idea de exponerse, de compartir su trabajo y su talento con el mundo, no solo era liberadora, también era aterradora. La confrontación entre su deseo de realizarse y los miedos que la mantenían aprisionada era cada vez más intensa. Cuando regresó a casa, su corazón estaba a 1000 por hora. Allí volvió a mirar la cocina, su santuario y su ancla. Cada rincón decía recordarle que debía equilibrar el mundo que había construido con el deseo de ser quien realmente era. Ese mismo día, al finalizar, Carmen escribió en su diario una afirmación que resonaba con fuerza. Hoy decido no dejar que el miedo defina mis pasos. La transformación comienza aquí. No solo pensó en compartir su pasión con sus hijos, sino en mostrarles que la vida estaba llena de oportunidades para arriesgarse y convertirse en lo que realmente deseaban ser. Pero mientras Carmen se llenaba de determinación, una nueva inquietud empezó a arraigarse en su mente. Si quería ser un ejemplo para sus hijos, tendría que enfrentarse a los comentarios de quienes no veían con buenos ojos sus ambiciones. ¿Saldría victoriosa en la nueva batalla de seguir adelante, incluso cuando las críticas empezaran a llegar? La respuesta a esa pregunta flotaba en el aire, como el aroma de una tarta recién horneada. Y así, el camino que comenzó a tomar se tornaba incierto, pero a la vez vibrante de posibilidades. Carmen despertó al día siguiente sintiéndose más ligera, como si las sombras del miedo que la habían acechado comenzaran a disiparse. Sin embargo, la trayectoria hacia su transformación no estaba libre de obstáculos. A medida que la semana avanzaba, su plan se desarrollaba, pero junto con su valentía surgían nuevas dudas.
Decidió que el primer paso en su camino hacia la repostería sería asistir a un taller. Noor había mencionado un curso de verano en una prestigiosa escuela de cocina. Carmen se sentía atraída por la idea, pero también abrumada. La inseguridad la abrazaba de nuevo. ¿Seré capaz de seguir el ritmo? ¿Realmente tengo lo que se necesita? Esas preguntas comenzaron a circular en su mente, entorpeciendo su ímpetu inicial. No obstante, el deseo de aprender y crecer superó su parálisis. Se inscribió en el curso y, al recibir la confirmación por correo, sintió un torrente de emoción. Era un compromiso que aceptaba con un leve nudo en el estómago. En los días siguientes, cada vez que se levantaba por la mañana, la visión de un futuro en la repostería se iba haciendo más clara. Sin embargo, la noche antes de su primer día se sintió abrumada nuevamente. Carmen pasaba horas revisando el material del curso y, cuando quedó sola en su cocina, se enfrentó a un dilema. Con una mezcla de ansiedad y anticipación, empezó a practicar en casa. Al inicio, las recetas fueron un desafío. La masa de bizcocho no subía como esperaba, y las creaciones no tenían el sabor que imaginaba. La crítica más dura venía de ella misma, y fue difícil lidiar con el reflejo de sus expectativas no cumplidas. En medio de aquel caos, una idea brilló en su mente. Decidió filmar su proceso mientras cocinaba, como una forma de recordar que el camino no siempre es perfecto. Cada falla era una lección, una prueba que podría compartir con otros. Empezó a poner en práctica los consejos que Noor le había dado sobre las redes sociales. ¿Por qué no documentar mi viaje? Puede que otras personas también tengan miedo de fallar, se dijo. El día del curso llegó. Al entrar al aula fue recibida por el aroma de pasteles recién horneados que envolvía el aire como un abrazo cálido. Los rostros de los demás participantes eran un reflejo de su propia vulnerabilidad, pero también de su entusiasmo por aprender. A medida que el curso avanzaba, cada técnica que aprendía renovaba su confianza. Allí, en ese espacio compartido, Carmen comenzó a ver que no estaba sola en su travesía. A medida que los días pasaban, su enfoque se tornó en un diálogo con sus inseguridades. Comenzó a presentar sus creaciones en línea y a unirse a comunidades donde otros compartían sus experiencias culinarias. Las interacciones, lejos de ser un campo de crítica, se convirtieron en un refugio de apoyo. Cada comentario positivo la fortalecía y cada crítica constructiva la ayudaba a crecer. Sin embargo, esa seguridad en sí misma aún dependía de la validación externa. Cuando en una de sus publicaciones un comentario negativo sobre su trabajo surgió, su antiguo yo apareció de nuevo. En lugar de asimilarlo como parte del aprendizaje, se sintió arrastrada al abismo de la autocrítica. Ese instante de duda se hizo pesado, como una presencia tangible que amenazaba con aplastarla. Estaba en la cocina, intentando tranquilizar su mente después de leer el comentario hiriente, cuando se dio cuenta de que había llegado a un cruce de caminos. Tenía que elegir entre dejar que ese comentario definiera su viaje o tomarlo como un desafío y seguir adelante. En un impulso, escribió en su diario una resolución. No buscaré la aprobación de los demás, sino la de mi propio corazón. Con la determinación renovada, Carmen se atrevió a ir más allá de simplemente compartir recetas. Comenzó a ofrecer talleres en su propia casa, invitando a personas a compartir la experiencia de cocinar. Esa interacción directa la llenó de un sentido de propósito. Enfrentarse a sus miedos era ahora parte integral de su viaje. En medio de sus nuevas actividades, una visión más ambiciosa empezó a formarse. ¿Y si creaba su propia línea de productos de repostería? Pero ese sueño grande también le traía un escalofrío de inquietud. A medida que se aventuraba en nuevas aguas, las voces de quienes la desalentaban la siguen susurrando en su mente. La presión aumentaba y cada día sentía que la lucha contra su miedo definía su viaje tanto como el crecimiento propio en la cocina. Con estas nuevas ideas tomando forma, Carmen supo que el siguiente paso no solo cambiaría su vida, sino que también podría enfrentar su mayor miedo. ¿Podría realmente arriesgarse a fallar en lo grande? La pregunta flotó en el aire, dándole forma a una nueva etapa en su desafío personal. El ruido de la batidora llenaba la cocina mientras Carmen combinaba cuidadosamente los ingredientes para su primera receta original. Cada mezcla de harina y azúcar era un paso más hacia la materialización de su sueño, una línea de productos de repostería que llevara su nombre. Sin embargo, la idea de lanzarse al mundo empresarial era intimidante. A pesar de su entusiasmo, las inseguridades volvían a asediarla. ¿Realmente puedo hacer esto? ¿Están mis creaciones a la altura? Se cuestionaba cada vez que el aroma dulce comenzaba a llenar el aire. Decidió que no podía permitir que esos pensamientos la frenaran. Consciente de que debía rodearse de apoyo, Carmen planeó una reunión con Noor y varios amigos cercanos que habían mostrado interés en sus talleres.
Era el momento de compartir sus ideas y recibir retroalimentación, aunque el nudo en su estómago se hacía más intenso al pensar en presentar algo tan personal. La noche previa a la reunión, Carmen revisó sus notas sobre su propuesta, el nombre de su línea, el concepto detrás de cada producto, incluso un boceto de las etiquetas. En cada hoja su pasión se reflejaba, pero a medida que pasaba el tiempo, el miedo la invadía, incitándola a dudar de sus capacidades. Sin embargo, en medio de esa batalla interna, creyó recordar las palabras de Nur. Lo que cuenta es la autenticidad, no la perfección. El día de la reunión, sus amigos llegaron entusiasmados, pero Carmen sintió que su voz temblaba cuando comenzó a hablar. «He estado pensando en una línea de productos de repostería», dijo, tratando de mantener la calma. A medida que mostraba sus creaciones, las sonrisas de sus amigos empezaron a desvanecer las sombras de su ansiedad. Las preguntas no eran críticas, eran curiosidad. ¿Cómo se te ocurrió la idea? ¿Tienes algún plan para la distribución? Esa interacción, lejos de ser un juicio, se sentía como una profunda conexión. Cuando Nur planteó el tema de la fidelidad a su visión, Carmen se sintió en la cuerda floja. «¿Cómo puedo asegurar que mi producto represente lo que soy sin perderme en lo comercial?», preguntó nerviosa. Esa inquietud encendió un debate sobre el equilibrio entre la creatividad y la viabilidad comercial. A medida que ella escuchaba a sus amigos compartir sus perspectivas, la conversación la empoderaba. Se dio cuenta de que, más allá de la receta, cada aspecto de su línea era igualmente vital. La validación que recibió se sintió como un abrigo en un día frío. Se propuso concretar su idea, aunque sabía que habría tropiezos. Debería enfrentarse a una realidad completamente diferente, salir del ámbito de la cocina doméstica y adentrarse en el mundo del emprendimiento. A pesar del miedo a desviarse de su esencia, Carmen decidió que lo intentaría. Empezó a trazar un plan: diseño de productos, investigación de proveedores y cómo ofrecer una experiencia que fuera tan única como su cocina. Cada paso se sintió como un ascenso en un sendero empinado, y aunque el pánico aún aleteaba en su pecho, había una chispa de determinación que incluso la duda no podría apagar. Carmen se dio cuenta de que no solo quería crear un producto, quería contar su historia a través de él. Sin embargo, a medida que se sumergía más en sus planes, se enfrentaba a un nuevo dilema. ¿Cómo manejaría los posibles fracasos, sobre todo cuando su idea saliera al mundo? La respuesta no era sencilla, y cada día que pasaba se soltaba más en su vulnerabilidad y creatividad. Las palabras de Nur resonaban en su mente: «No temas al error, porque ahí es donde está el aprendizaje». Así, se sintió preparada para enfrentar la siguiente etapa de su viaje. Pero un nuevo reto pronto se asomaba en el horizonte. Había decidido presentar su línea en un evento de emprendedores locales. La perspectiva de hablar frente a un público la llenaba de ansiedad, pues sabía que allí se jugaría la validación de su sueño. Tenía 2 semanas para prepararse, y aunque el miedo volvía a paralizarla, también era un llamado a la acción. Mientras Carmen contemplaba su próxima gran presentación, una pregunta se cernía en el aire. ¿Podría realmente desafiar el terror a fallar y exponerse al juicio de un público desconocido? Su determinación se tensionaba, preparándose para lo que se avecinaba. La urgencia del momento la empujaba hacia adelante, incluso al borde del abismo. Se dio cuenta, sin embargo, que el verdadero riesgo era no intentarlo en absoluto. Carmen se despertó con una sensación de ansiedad, pero al mismo tiempo de determinación. El día de la presentación de su línea de productos de repostería estaba aquí, y su corazón palpitaba con fuerza. Había pasado semanas preparando todo: la receta perfecta, el diseño de las etiquetas y la presentación que soñaba dar. Sabía que se trataba de mucho más que solamente una oportunidad de negocio. Era un reflejo de su viaje personal, de todo lo que había enfrentado y aprendido en los últimos meses. Al llegar al evento, se encontró rodeada de emprendedores, cada uno con sus propias historias, luchas y sueños. La energía en el aire era palpable, y a pesar de su nerviosismo, Carmen sintió cómo esa energía la invadía. Se dio cuenta de que cada persona allí también había estado enfrentando sus propios miedos y desafíos. No estaba sola en esta lucha. La presentadora la llamó al escenario,
y el momento que había temido durante tanto tiempo estaba finalmente aquí. Con una respiración profunda se acercó al micrófono. Hola a todos, soy Carmen y hoy quiero compartir con ustedes una parte de mi vida. Al escuchar sus propias palabras resonar en la sala, sintió un destello de confianza brotar en su interior. Había dejado de ser solamente una madre que lidiaba con sus inseguridades. Se había transformado en una mujer decidida a reivindicar su pasión por la repostería. A medida que hablaba, compartió su historia de transformación, sus dudas, la lucha emocional que tuvo al tratar de cambiar su estilo de vida, y cómo la cocina se volvió una herramienta no solo para mejorar su salud, sino también para acercarse a su familia y volver a conectar con su pasión. La conexión con su audiencia fue inmediata. Sentía que cada persona podía relacionarse con sus miedos y ambiciones. Luego, Carmen presentó sus productos, brindando muestras a los asistentes. La respuesta fue abrumadora. Las sonrisas se dibujaban en los rostros de quienes degustaban sus postres. Se podía sentir el entusiasmo con cada bocado. El sabor, la presentación y, sobre todo, la historia detrás de cada creación resonaron en el corazón de aquellos que la escuchaban. La validación llegó en forma de aplausos, palabras de aliento y, finalmente, el interés de algunos dueños de tiendas locales interesados en vender sus productos. Carmen salió del escenario con una mezcla de emoción y alivio. Había enfrentado su miedo y había valido la pena. En ese instante, supo que había logrado más que presentar una línea de productos. Había reafirmado su valor como emprendedora y, en cierta medida, como la mujer que siempre había sido. Las semanas siguientes llevaron un aluvión de oportunidades. Su línea de productos comenzó a venderse en tiendas locales y participó en ferias gastronómicas. Las redes sociales se convirtieron en plataformas donde no solo compartía recetas, sino que también educaba sobre la importancia de una alimentación más saludable, recordando siempre su propia historia. Cada nuevo cliente y cada comentario positivo alimentaban su confianza, y el eco de su voz se escuchaba más fuerte. Al mirar atrás, Carmen comprendía que este viaje no solo había transformado su vida profesional, sino también su vida personal. Su relación con sus hijos se había fortalecido. Juntos exploraban la cocina, creaban recuerdos y aprendían que los cambios eran una parte esencial de la vida. Había construido un camino donde la tradición familiar y la innovación podían coexistir. Más allá de la cocina, había revitalizado su autoimagen y sentido de propósito. La mujer que antes temía el rechazo había encontrado un lugar donde su voz vibraba con autenticidad. Carmen ahora se sentía como una guía que no solo lideraba una nueva alimentación, sino un movimiento hacia la autoaceptación. En una ocasión, al preparar su próxima colección de repostería, reflexionó sobre lo lejos que había llegado. Se dio cuenta de que había alcanzado una confianza sólida que le permitía enfrentar cualquier desafío que la vida le presentara. No solo había conquistado sus miedos, sino que había demostrado que la pasión y el amor por la cocina podrían ser las herramientas más poderosas para el cambio. Al contemplar su camino, una sonrisa se dibujó en su rostro. Carmen finalmente había logrado no solo transformar su salud, sino también su vida, abrazando cada aspecto con una renovada gratitud. Estaba lista para escribir el siguiente capítulo de su historia. Un capítulo lleno de nuevas oportunidades y una conexión más profunda con sus seres queridos. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo la transformación personal puede cambiar vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que estas historias inspiradoras sigan llegando. Y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este impresionante final. Ustedes son parte esencial de esta comunidad de superación personal.